Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Yo soy y hoy Prepul Rense porque vamos a desenterrar un secreto que ha estado cocinándose a fuego lento durante aún más menos un rumor que ha mantenido a los fans en vilo y que podrá cambiar todo lo que creamos saber sobre una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N turca. Lo han adivinado, hoy hablaremos de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de los rumores de un posible matrimonio secreto. Pero no nos quedaremos aún porque también copyright en exploraremos otras historias de amor y escándalos que han surgido de True SDCU Maras, y que a menudo son tan dramáticas como las propias novelas que tanto amamos. Asu que abrochen sus cinturones, agarren sus tazas de café copyright turco y prepárense para un viaje lleno de chismes, giros inesperados y por supuesto, mucha pasión Superíndice 3N. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal, activas la campanita para que no te pierdas ningún de nuestros vídeos y te unas a esta gran comunidad de fans de las series turcas. Ahora vamos al luo. El rumor que estuvo en boca de todos, ese que ha alimentado las fantasías de millones de fans en todo el mundo, es la supuesta boda secreta entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Todo empezó Superíndice 3, como suele ocurrir, en el set de grabación Superíndice 3N de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, o Llamas a mi puerta como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Esta serie de Geu Copyright Nero Comedia Romántica nos presentó Superíndice 3 a Eda YLDZ, interpretada por la magnífica Hande y Serkan Bolat, el arquitecto adicto al trabajo personificado por el carismático Kerem. La química en pantalla era palpable y no solo en la historia de amor que nos vendúan, sino también copyright N fuera de ella. Los fans, cual sabuesos de primera, empezaron a notar miradas, gestos, comentarios juguetones en las redes sociales y todo tipo de más menos sales que indicaban que entre estos dos había algo que amistad. Y no se equivocaban porque al poco tiempo, la pareja confirmó Superíndice 3 su relación Superíndice 3N. La felicidad de los fanúlticos era inmensa, parecua que el sueño más menos o de verlos juntos en la vida real se había cumplido, pero la cosa no quedó Superíndice 3 au. Luego de su confirmación Superíndice 3N, la pareja se mantuvo muy activa en redes, compartiendo momentos juntos, viajes, risas y todo tipo de demostraciones de afecto que nos dejaban a todos con el corazón Superíndice 3N derretido. Sin embargo, como toda historia de amor que se precie, también copyright N hubo un capítulo de separación Superíndice 3N, una ruptura que dejó Superíndice 3 a todos con el alma en vilo y la sensación Superíndice 3N de que el cuento de hadas había terminado. Pero como la esperanza nunca muere y los fanáticos de las series turcas somos expertos en detectar segundas oportunidades, empezaron a surgir rumores de reconciliación Superíndice 3N. Y en medio de este revuelo, apareció Superíndice 3 la bomba, la supuesta boda secreta. Por supuesto, hasta la fecha no existe ninguna confirmación Superíndice 3N oficial, pero las teorías y las especulaciones inundan las redes. Algunos dicen que fue una ceremonia muy privada, con pocos invitados, otros que todo fue un montaje para despistar a la prensa. La verdad, como en toda buena novela, aún esto por descubrirse, pero lo que podemos afirmar es que la historia de Hande y Kerem, dentro y fuera de la pantalla, es un claro ejemplo de CEU Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N puede a veces superar a la realidad y viceversa. Senu con diéresis al cap, no solo nos regaló Superíndice 3 una linda historia de amor, también copyright N nos dejó Superíndice 3 una telenovela de la vida real que aún sigue escribió copyright no sé. Y esa es precisamente la razón Superíndice 3N por la que esta serie es tan relevante para este vídeo, porque demuestra CEU Superíndice 3 las relaciones que se forjan en el set pueden trascender la pantalla y convertirse en un autocopyright ticofenu Superíndice 3 medio ultico. Pero no todos son rosas y miel en el mundo de las series turcas. También copyright N tenemos ejemplos de amor prohibido, de rivalidades que terminaron con finales inesperados y de relaciones que por que los fans lo desearan, nunca llegaron a concretarse. Hablando de relaciones que causaron revuelo, no podemos dejar de mencionar la serie Yark, conocida en algunos lugares como Secretos de Familia. Esta joya del Geu Copyright Nero drama judicial nos presenta a Ilgaz Kaya, un fiscal impecable interpretado por Kaan Urgankoğlu, y a Ceylin Erguvan, una abogada de armas tomar encarnada por la talentosísima Pınar Deniz. La química entre estos dos actores también copyright N fue innegable desde el primer momento, y mientras que en pantalla vivan un romance lleno de obstáculos y giros inesperados, fuera de ella, los fans se preguntaban si habrá algo que una gran amistad.
Y aunque no hubo confirmación superíndice 3N oficial de romance, la complicidad entre Kaan y Pnar generó superíndice 3 todo tipo de especulaciones y alimentó superíndice 3 los sueños más menosos de una pareja en la vida real. La serie Yark es un excelente ejemplo de CEU superíndice 3 las relaciones entre los actores, aunque no siempre sean románticas, pueden enriquecer la trama y conectar a los espectadores a un nivel profundo. La manera en la que Kaan y Pnar interpretaron a sus personajes, con tanta pasión superíndice 3N y realismo, hizo que muchos de los que veamos la serie, quisiu copyright ramos que su amor trascendiera la pantalla. Y si de dramas hablamos, no podemos dejar de mencionar U con diéresis Sucur, una serie que mezcla acción superíndice 3N, drama y por supuesto, mucho amor. Esta producción superíndice 3N nos lleva a las calles de un barrio peligroso en Estambul, donde la familia Koupárrafo Oval lucha por mantener el control. En este contexto el romance entre Yamau Párrafo Koupárrafo Oval, interpretado por el talentoso Aras Bulut y Grado Sinemli, y Sena Koupárrafo Oval, interpretada por Dylan U con diéresis Iu Párrafo Ekdeniz, es uno de los pilares de la trama. Su amor, marcado por la adversidad y los peligros del barrio, nos mantuvo enganchados durante varias temporadas. La química entre Aras y Dylan también copyright N fue muy comentada por los fans, quienes admiraban la manera en que sus personajes se amaban a pesar de las dificultades. Aunque ambos actores mantuvieron su vida privada al margen del ojo público, la conexión superíndice 3N que transmitúan en pantalla hizo que su relación superíndice 3N fuese uno de los aspectos recordados de la serie. En este caso, la trama de U con diéresis Sucur es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 el romance, por dramático o prohibido que sea, siempre encuentra un lugar en el corazón superíndice 3N de las novelas turcas y de sus espectadores. La intensidad con la que Aras y Dylan interpretaban sus papeles, hizo que la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se desdibujara en la mente de muchos fans. Continuando con los dramas tenemos a Aik Memnu, una de las series turcas polu copyright micas y exitosas de todos los tiempos. Esta serie nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por la espectacular Beren Saat, una joven que se casa con un hombre mayor, Adnan Ziyagil, un viudo millonario interpretado por Selupárrafo Uky Untem. Pero la trama se complica cuando Biter empieza a desarrollar una relación superíndice 3N prohibida con el sobrino de su marido, Belul Aznedar, interpretado por el guapusimo Juan Párrafo Tatltu. Esta serie es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 el amor prohibido puede generar una gran controversia, y al mismo tiempo, atrapar a millones de espectadores. La química entre Beren y Juan Párrafo era tan intensa que aunque sus personajes eran claramente villanos, la mayoría de los fans no podíamos evitar sentir una straum más menos a empatua por su relación superíndice 3N. La serie también copyright N generó superíndice 3 muchos rumores sobre la relación superíndice 3N entre los actores fuera de la pantalla. Aunque ambos siempre mantuvieron su vida privada alejada del foco mediático, la intensidad de sus escenas juntos hizo que muchos de los seguidores de la novela se preguntaran si esa pasión superíndice 3N era solo actuación superíndice 3N. En Aik Memnu vemos el poder del amor prohibido, y CEU superíndice 3 puede generar una gran fascinación superíndice 3N tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real. Esta serie es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 los personajes pueden llegar a conmovernos, incluso cuando sus acciones no sean las correctas. Y ya que estamos hablando de grandes producciones, no podemos olvidar de Muteaye MYZYL, o El siglo magnífico, una serie istu superíndice 3 rica que nos transporta a la con diéresis copyright poca del Imperio Otomano. Esta producción superíndice 3N nos cuenta la vida de Solimu, N el Magnífico y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en una de las mujeres poderosas de la historia turca. La serie no solo destaca por su fastuosa producción superíndice 3N y sus impresionantes trajes, sino también copyright N por la relación superíndice 3N apasionada entre Solimu, N interpretado por Ali Tergenu Párrafo, y Hürrem, interpretada por Mary Muzerli en las primeras temporadas, y luego por Baydeperu Párrafo In. La química entre estos actores era palpable y la historia de amor de sus personajes era tan magnífica como el nombre de la serie. Lo interesante aquí es que aunque no se generaron rumores de romance entre los actores fuera de la pantalla, la intensidad con la que interpretaban sus roles hizo que su relación superíndice 3N fuera uno de los pilares de la serie, logrando que el público se sintiera profundamente conectado con la historia. En Muteaye MYZYL, vemos como una historia de amor que trascendió superíndice 3 las barreras del poder,
puede ser un catalizador para una trama llena de intriga, pasión superíndice 3N y por supuesto, mucho drama. La serie es un testimonio del poder de las historias de amor para mantener al público enganchado, incluso cuando se trata de un contexto ISTU superíndice 3 rico tan alejado del presente. Y como último ejemplo, pero no por ello menos importante, tenemos la serie Karasevda, conocida en algunos pauses como Amor Eterno. Esta producción superíndice 3N nos presenta un romance marcado por la diferencia de clases entre Kemal Soydere, interpretado por el carisma Tico Burak Uzuparra Foibit, y Nihan Sezin, interpretada por la talentosa Neslihan Atagul. La serie es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo el amor puede superar cualquier barrera, o al menos intentarlo, porque esta historia tiene un final bastante trágico. Aunque no hubo rumores de romance entre los protagonistas fuera de pantalla, la intensidad de sus escenas de amor y drama hicieron que los fans se sintieran muy identificados con su relación superíndice 3N. Lo que es cierto es que la pareja transmitió a una química muy especial en pantalla, una conexión superíndice 3N que hizo que muchos de los seguidores de la novela quisieran que sus personajes tuvieran un final feliz. En Karasevda, la pasión superíndice 3N y el drama se entrelazan, demostrando que a veces, el amor no es suficiente para superar las adversidades. Esta serie es un ejemplo de CU superíndice 3 mo las historias de amor trágicas también copyright N pueden ser igual de memorables y generar un fuerte impacto en el público. Y bien, mi gente turca adicta, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los amores, escándalos y matrimonios secretos de las series turcas. Hoy hemos explorado el rumor de la supuesta boda de Hande y Kerem, y hemos recordado otras historias de amor y pasión superíndice 3N que han surgido en el set de grabación superíndice 3N. Hemos visto cómo la ficción superíndice 3N puede inspirar la realidad y viceversa, y cómo las relaciones entre actores pueden generar todo tipo de rumores y especulaciones. Ya sea que se trate de un romance confirmado, una amistad inquebrantable o simplemente una química en pantalla, estas historias siempre logran captar nuestra atención superíndice 3N y hacernos show más menos ar. Quiero agradecerles una vez por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me gustaría leer en los comentarios qué copyright les ha parecido este recorrido por las series turcas, qué copyright historias les han gustado y por supuesto, sus opiniones sobre el famoso rumor de la boda secreta de Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos fans de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que juntos somos la mejor comunidad turca adicta de Internet. Y como siempre nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo grande y hasta la superíndice 3.